Hace algunas semanas me topé con este iceberg de ovnis, un tema que me fascina y que casi nunca hablo en el canal, pero notando que le faltaba bastante contenido, me tomé la tarea de añadirle más material, teorías, historias raras y demás eventos relacionados a los objetos voladores no identificados, y dividí al video en tres niveles. 1947 es el primer nivel, con los casos, ufólogos y teorías más conocidas del tema. El nivel 2 nos llevará a algunos casos curiosos con muchos testigos, tiros y explosiones de por medio, e incluso con algunos países de Latinoamérica o Medio Oriente como protagonistas, o con las religiones de por medio. Ya el nivel 3 son algunos casos extraños de ovnis más enfocados a la teoría alienígena y teorías algo fumadas. Sin más, espero que lo disfruten. Iniciar este iceberg con Roswell y Tunguska juntos sería algo denso, ya que el 99% de quienes entren al video ya deben conocer una de las dos historias, si no es que ambas. Como me gusta hacer en estos casos, tiré una moneda y salió elegido Tunguska para ser el único incidente más conocido en darle la bienvenida. En la mañana del 30 de junio de 1908, en las cercanías del río Tunguska Pedregoso, ubicado en el actual Krasnoyarsk, Rusia, hubo una explosión de un nivel cercano a Super Saiyajin, ya que 80 millones de árboles quedaron aplastados, y eso sin hablar de la fauna local y algún que otro cazador que rondaba por el sitio, y además hubo una onda expansiva de casi 100 kilómetros, con algunas réplicas de temblores que llegaron a sitios tan dispares como Dinamarca, Croacia o Washington DC. Si bien la teoría más aceptada es la de una roca espacial, el fenómeno ovni es la respuesta favorita de quienes gustan de estos misterios, sobre todo por el secretismo que las autoridades rusas tejieron alrededor de este incidente. En este caso, ovni es sinónimo de nave extraterrestre, creyéndose que los rusos hicieron ingeniería inversa con los restos de la nave que impactó en Tunguska, logrando usarlo a su favor para mejorar la tecnología y armamento de su ejército, incluso con estos avances llegando a épocas de la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, aunque mi teoría favorita es la que se basa en el testimonio de un ruso que vivía a pocos kilómetros, el cual señaló que el cielo se dividió, literalmente en dos, para dejar pasar un enorme rayo de energía y fuego. Usando esta cita textual, algunos teóricos de la conspiración señalaron que el ovni que el ruso describió coincidía con los experimentos del rayo de la muerte del genio Nikola Tesla. Este rayo de la muerte era una especie de maquinaria sacada de una película James Bond que permitiría reducir a polvo cualquier zona del mapa sin importar la distancia. Tesla iba a fabricarla con la condición de que todos los países del mundo tuviesen un rayo de la muerte. Así si, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia o China intentaban eliminarse entre sí, todos los países deberían destruirse entre ellos, extinguiéndonos por completo. Nikola Tesla no hacía esto por odiar a la humanidad, sino como una especie de trampa para que ningún país tomara provecho de su experimento, que en la historia oficial jamás se construyó por completo. Aunque en esta teoría se dice o que alguien tomó el control del arma y apuntó a Rusia, o que fue un experimento de este rayo que salió mal, o que Tesla buscó una zona deshabitada para expulsar esa energía acumulada y que no matara a cientos o miles de civiles, o incluso de que una nave nodriza lista para una invasión alienígena estaba próxima a desembarcar en nuestro planeta, y que el rayo de la muerte lo evitó, cayendo sus restos en Tunguska. Quizás una de las teorías más aceptadas y que no involucran a razas del espacio exterior. Los ovnis o objetos voladores no identificados podrían ser simplemente los aviones de muchos siglos en el futuro, los enanitos verdes o grises, las nuevas evoluciones de la humanidad, y sus avistamientos simple turismo en el tiempo, o en búsqueda de conseguir muestras de los humanos y animales de nuestra época. Incluso quienes gozan de darles orígenes trágicos mencionan que estos humanos del futuro y sus ovnis pueden tener una población similar al de una ciudad pequeña, y que huyeron de un mundo o universo en ruinas, buscando refugio en nuestro tiempo pero sin intentar alertarnos para evitar dañar la línea temporal, ya que si nos avisan del futuro trágico que se aproxima, ellos dejarán de existir, y por ende no podrían avisarnos de este futuro, volviendo a existir, solo para viajar al pasado y alertarnos de ese futuro trágico y dejar de existir, y así eternamente. Nos encontramos en las hermosas montañas de Kaikoura, Nueva Zelanda. El año es diciembre de 1978, más específicamente el 21 de diciembre. A 3 días de Navidad, la tripulación del avión de carga Safe Air comenzó a pedir ayuda por medio de su radio. Esto al verse rodeados de varios ovnis, algunos con el tamaño de casas y otros más pequeños pero con brillos encendecedores. En paralelo, quienes manejaban el radar aéreo de Wellington, la capital de Nueva Zelanda, también comenzaban a ver estos extraños objetos no identificados dibujarse ante sus ojos. Pero así como aparecieron, los ovnis de Kaikoura se fumaron en segundos, por lo menos por 9 días, ya que el 30 de diciembre un equipo de filmación de una cadena de televisión australiana
se encontraba haciendo tomas de las montañas de Kikoura, cuando los ovnis volvieron a conquistar sus cielos. Ni lentos ni perezosos, los integrantes del equipo corrieron a la avioneta que los había transportado, donde filmaron algunas tomas de la danza de estos ovnis, quienes al rato volvieron a esfumarse, esta vez para no volver. Algunas décadas después, el ejército de Nueva Zelanda lanzó un informe en el año 2010, donde atribuyeron aquel fenómeno a meteoritos y al reflejo de las luces de las ciudades en las nubes. En YouTube puede encontrarse el supuesto material original de los cineastas australianos. Majestic 12 es una conspiración clásica del mundo de los objetos voladores no identificados. Se cree que luego del incidente Roswell, el presidente estadounidense Harry Truman creó un comité de científicos y líderes militares para estudiar el fenómeno ovni. El M12 no debe confundirse con el proyecto Libro Azul, del cual hablaremos más adelante en el video, y si bien su origen dataría de fines de los años 40, se popularizó en los 80, por medio de un productor de Hollywood, el cual aseguraba tener en su poder un documental en blanco y negro que Truman le había hecho al recién electo presidente Eisenhower, contándole del lore del M12 y cómo estos genios, entre los que se encontraban Oppenheimer y Einstein, estudiaban el ovni estrellado en Roswell, buscando hacer ingeniería inversa de su tecnología para mejorar el armamento militar del país del norte. Parte del lore de esta organización secreta, incluso para congresistas y senadores, fue usado en el mundo de la ficción, sirviendo para la trama alienígena de Expedientes X, para la 10ª temporada de American Horror Story o incluso dentro del universo expandido de Indiana Jones, dejando a nuestro arqueólogo favorito como uno de los especialistas convocados por el M12 para estudiar el ovni de Roswell. Quizás muchos de ustedes hayan visto algo del caso del Caballero Oscuro, capaz en History Channel, algún programa de Jaime Maussan o algún video de Dross, Oxlack Castro y demás dioses de la destrucción del mundo paranormal de YouTube. Básicamente, el Caballero Oscuro es un supuesto ovni o satélite alienígena que orbita en nuestro planeta desde hace 13.000 años, recopilando información y avances sobre nuestra evolución como especie. Las imágenes del Caballero Oscuro suelen ser recopilaciones en baja calidad de algunas misiones espaciales de la NASA, aunque para los expertos se trata de simple basura espacial. Lo cierto es que la leyenda del Caballero Oscuro es viejísima y mucho tiempo antes de las fotos de la NASA, más específicamente en 1899. En ese tiempo se hablaba de que el genio Nikola Tesla había captado varias señales de radio de un satélite de origen desconocido que orbitaba en la Tierra, hecho que volvió a repetirse en las investigaciones de Jorgen Hals, un radioaficionado de la Noruega de 1920. A estos datos sueltos se le sumó una nota de la revista Times en los años 60, donde se aseguraba que la Armada de Estados Unidos había detectado un extraño ovni, similar a un satélite de color oscuro, del cual creían que se trataba de un experimento soviético. Incluso en 1963 el astronauta Gordon Cooper habló del Caballero Oscuro, señalando haberlo visto en medio de una misión en la órbita terrestre, aunque lo más peculiar del asunto del Caballero Oscuro surgió en el 2015, cuando Pepsi lanzó un video viral con su propio fanfic sobre qué creía la empresa que era en realidad aquel misterioso ovni. A primeras horas de la madrugada del 25 de febrero de 1942, el condado de Los Ángeles, Estados Unidos, sufrió de un apagón total, al que se le sumó el ataque aéreo de la Fuerza Aérea del mismo país. Producto de aquel incidente, 5 personas perdieron la vida y varios edificios fueron destruidos. La prensa, enterándose enseguida del asunto, buscó la respuesta a una de las interrogantes del mundo del periodismo: ¿por qué? Es decir, ¿por qué se había abierto fuego? La respuesta oficial fue que algunos altos mandos de las Fuerzas Armadas habían confundido varios globos meteorológicos con fuerzas invasoras. Recordemos que para esa fecha Estados Unidos llevaba 3 meses participando activamente en la Segunda Guerra Mundial, aunque como siempre varias teorías se tejieron a partir de la absurda respuesta. Por un lado, se señalaba que aquello había sido obra de los alemanes, y que el ejército que empieza con N y que YouTube no permite nombrar, había enviado unos aviones con el diseño similar a los típicos ovnis o platillos voladores, aunque por otro lado se señalaba a una raza alienígena como la culpable, llevando sus ovnis o naves a una zona habitada y despertando el caos. Para suerte del gobierno de Estados Unidos, en aquel entonces era casi imposible que un civil tuviese una cámara fotográfica o que intentara fotografiar el ataque en los cielos, aunque hoy en día sobrevive algo del material de los periodistas de los diarios locales. A inicios del 2020, cuando el mundo comenzaba a ponerse algo extraño, el Pentágono de Estados Unidos lanzó varios videos de ovnis. Imagino que todos los habrán visto o se habrán enterado del asunto por medio de los memes que salieron sobre el fin del mundo. Uno de los protagonistas de esos videos desclasificados fue el portaaviones USS Nimitz. Fue en noviembre del año 2004 cuando el piloto comandante David Fravor notó una señal extraña en su radar.
con el sur de California como punto de origen. En esa época, post Torres Gemelas, las fuerzas armadas gringas estaban con la paranoia full, sobre todo porque el buque de misiles guiados, el USS Princeton, ya venía advirtiendo de aquella señal extraña a lo largo de 2 semanas, pero pese a intentar perseguirla, no podía dar con ella ni saber qué carajo era. Pero a diferencia del Princeton, el Nimitz tuvo la suerte de quedar frente a frente con lo que fue descrito como un objeto blanco y ovalado de 12 metros, el cual flotaba encima de un pequeño remolino. Este ovni se mantuvo por 5 minutos en el lugar, y tras conseguir algunas imágenes, el Nimitz quiso acercarse para verlo mejor, o bajarlo a cuetazos, pero para su desgracia el ovni ascendió a los cielos hasta perderse de vista. Si nos guiamos por la historia oficial, la Armada de Estados Unidos no encontró nada raro en las profundidades de aquella zona del remolino. En el 2018, luego del avistamiento de un ovni tipo pirámide en el Pentágono de Estados Unidos, comenzó a viralizarse el video de una supuesta reunión de Naciones Unidas, donde debatían que además del Pentágono, el Kremlin había recibido la visita de los ovnis pirámides en el 2009 y 2013. Supuestamente, los 3 casos eran de visitas de una raza del espacio exterior que decía venir en son de paz, aunque como se supo más tarde, los autores del video simplemente tomaron una conferencia real de la ONU y le pegaron encima a la actriz que oficiaba de alto mando que explicaba el asunto al resto de representantes de los países más importantes. No quiero explayarme mucho en este caso, ya que va más para el mundo de los alienígenas que del fenómeno ovni, pero se cree que en el estado gringo de Nuevo México, más específicamente en los alrededores del diminuto Pueblo Dulce, con casi 2000 habitantes en la actualidad, existe una base secreta del gobierno. Se cree que existe un magnetismo especial en aquel sitio, el cual sufrió todo tipo de avistamiento ovni en tiempos pasados, y que la base Dulce no únicamente tiene soldados del ejército de Estados Unidos, sino que también otras especies extraterrestres que suelen cooperar con el país del norte, al igual que con sus aliados europeos o asiáticos. La base Dulce sería el punto de destino para todos los abducidos por medio de ovnis, siendo fruto de todo tipo de experimentos de los comités de científicos humanos y alienígenas. Aunque lo más probable es que la leyenda urbana de la base Dulce haya nacido de los supuestos hilos subterráneos de épocas de la Guerra Fría, donde se decía que el ejército de Estados Unidos mantenía oculto parte de su arsenal en caso de un ataque o invasión de los soviéticos. Juan XXIII fue uno de los tantos papas del periodo de la Guerra Fría, más específicamente de 1958 a 1963, y quien lleve varios años en internet debe haberse topado con esta leyenda urbana que reza lo siguiente. En 1985, el periódico de Estados Unidos, Los Angeles Times, o el periódico británico The Sun, según la página donde investiguen, sacó una nota realizada a Francesco Capovilla, el secretario personal de Juan XXIII, quien aseguraba el encuentro de Juan XXIII con un alienígena que descendió de un ovni. El suceso habría ocurrido en 1961, 2 años antes de la muerte de su santidad, en la localidad italiana de Castel Gandolfo, donde se encuentra la residencia de verano de los papas. Tanto Capovilla así como Juan XXIII se encontraban en su caminata diaria en el lugar, cuando desde los cielos descendió un objeto volador no identificado de forma ovalada y con luces azules y anaranjadas. La nave descendió con sumo cuidado en el enorme jardín del sitio, y de esta bajaron unas criaturas bastante parecidas a nosotros, pero con unas orejas alargadas como la de los elfos, y rodeados de una luz dorada. Según Capovilla, Juan XXIII habló 20 minutos a solas con estos seres, quienes luego abandonaron el planeta a bordo de su nave. Juan XXIII, si bien había guardado en secreto qué hablaron, sí reflexionó con Capovilla que los hijos de Dios se encuentran en todas partes, aunque a veces nos cueste reconocer a nuestros hermanos de allí afuera. Como curiosidad, en el 2014 el actual Papa Francisco mencionó que le gustaría bautizar alienígenas, sin importar que tengan tentáculos o enormes orejas, y para muchos aquello fue un guiño a esta historia. Aquellos que, al igual que quien les habla, vieron el video de Dross sobre este tema hace algunos años atrás, recordarán al Bolsón de Mapimi, la cuenca localizada entre los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila y Durango, sitio especial donde no se pueden transmitir ondas de radio y donde supuestamente la Fuerza Aérea de Estados Unidos extrajo parte de su tierra para algunos experimentos. Entre los mitos y leyendas de la zona del silencio hay muchas de estas sobre avistamientos ovnis, señalando que existe una base subterránea de alguna raza alienígena y que por eso ocurren cosas extrañas allí. Similar al incidente de Nimitz, esta historia ocurrió en el año 2004, más específicamente en marzo, aunque el Departamento Mexicano de Defensa lo hizo público en mayo de ese año.
Aproximadamente 11 objetos voladores no identificados se presentaron en los cielos del estado de Campeche. Con cámara en mano, 11 integrantes de la Fuerza Aérea Nacional se subieron a sus aviones para filmar el extraño suceso. Según el testimonio de los tenientes Germán Marín y Mario Adrián Vázquez, los ovnis, que eran una fuente luminosa de calor, alcanzaban alturas de casi 4.000 metros de altura y fueron captados gracias a la tecnología de visión nocturna que tenían en su poder luego de haber participado de una redada narco. Por su parte, el comandante Magdaleno Castañón indicó que cuando los ovnis notaron que ellos los estaban persiguiendo, se fumaron por completo. Para Jaime Maussan, el Kaiosama de los ufólogos latinoamericanos, el metraje de aquel encuentro era de una enorme importancia histórica, ya que para aquellos años solo había evidencia ovni de aficionados y no de las Fuerzas Armadas de un país. Pero por el otro lado, Michael Shermer, el fundador de la Sociedad Escéptica, hizo unas investigaciones para CNN, tachándolo de material falso. El 15 de noviembre del año 1991 es una fecha especial para muchos ufólogos, ya que encima de nuestras cabezas el transbordador espacial Discovery tomaba algunas filmaciones, cuando sorpresivamente un gigantesco objeto brilloso comenzó a desplazarse por el globo, esto a velocidades que según especialistas podrían matar a los seres humanos. Pero lo verdaderamente interesante del asunto es que a los pocos minutos un objeto similar a un misil salió disparado desde una zona que, guiándonos por la información brindada, coincide con una base secreta que Estados Unidos tiene en Australia. Si el ovni recibió el misilazo o no es un misterio, ya que la cámara tuvo un desperfecto, entre comillas, y quedó fuera de foco por algunos segundos, y la explicación oficial de la NASA fue que se trataba de fragmentos de hielos espaciales. En noviembre del año 2006, la torre de control del aeropuerto O'Hare, ubicado en la ciudad estadounidense de Chicago, recibió el informe de varios pilotos, mecánicos y personal de trabajo que aseguraban haber visto un extraño disco flotante de color gris oscuro y de unos 7 metros de diámetro. Este se mantuvo flotando cerca del aeropuerto por aproximadamente 5 minutos, para luego impulsarse a toda velocidad hacia las nubes. La noticia rápidamente se difundió a los medios de comunicación y algunos periodistas del periódico Chicago Tribune llegaron al menos de una hora al aeropuerto, donde lograron entrevistar a parte del personal, pero se dice que parte de su investigación fue censurada por el gobierno de Estados Unidos por medio de un acta que convertía aquel incidente en un asunto de Estado y que debía permanecer en secreto hasta nuevo aviso. Esta vez, el nuevo culpable, entre comillas, señalado como responsable de crear el caos, fue el fenómeno meteorológico de Sky Punch, o puño en el cielo, que es el que están viendo en pantalla. A fines de diciembre del año 1980, el condado inglés de Suffolk se vio convulsionado por los sucesos que tomaron lugar en el bosque Rendlesham a lo largo de 2 días. Todo inició de la forma más aburrida posible. Varios veterinarios del condado recibieron el llamado de vecinos y granjeros preocupados por el estado de exaltación y miedo atroz que no solo sentían los chanchos, caballos o vacas, sino también los animales domésticos. En paralelo, y acá comienza a formarse la gozadera, parte del personal médico de las bases militares Bentwaters y Woodbridge, 2 bases militares ubicadas en el corazón del bosque Rendlesham, fueron llamados de urgencia por el aparente estado de confusión y delirio que algunos pilotos tenían. Estos aseguraban haber perseguido a lo largo de la noche algunos objetos metálicos de forma triangular y con luces rojas y azules. Pero todo se volvió confuso una vez las naves los rodearon con una niebla amarillenta. Con tantos testimonios coincidiendo entre sí, parte de los soldados de las bases se unieron para explorar a fondo el bosque en búsqueda de una pista, al mismo tiempo que la policía local, alertada de algunos incendios de las plantaciones de las granjas aledañas al bosque, también se metieron en la investigación. Pasando toda la noche y parte de la mañana y tarde del día siguiente, los militares no encontraron un carajo, y evitándose la vergüenza, al creer que sus pilotos se habían fumado un churro o se habían pasado de copas, decidieron mantener en secreto el asunto, aunque para su desgracia, 2 de los personajes principales de esta historia les arruinaron los planes. El primero fue el piloto Larry Warren, quien fue seducido por algunas libras esterlinas a cambio de dar su testimonio a un periódico local. Por otro lado, el teniente coronel Charles Halt, uno de los mandamases de la base, envió una nota de urgencia al Ministerio de Defensa, alertando de unas luces inexplicables que estaban acechándolos. Con la respuesta al ministerio en camino, recuerden que estamos en una época sin Hotmail, la noche cayó en el condado, y tras algunas llamadas de emergencia sobre un juego de luces extrañas en los cielos, el coronel Halt tomó cartas en el asunto, y junto a un pequeño escuadrón se metió en lo más profundo del bosque. Acá es donde termina la historia oficial, ya que lo que le sigue son más que nada explicaciones extraoficiales y rumores que aseguran que Halt, guiándose por medidores de radiación, dio con el escondite secreto de unos alienígenas de baja estatura, quienes tras descender de su nave triangular se comunicaron por medio del lenguaje de señas,
exigiendo hablar con los superiores de las bases, para la mañana siguiente abandonar nuestro planeta sin saberse exactamente qué querían. Lo interesante del asunto es que parte de la misión del segundo día fue registrada por una cinta de cassette de audio que el coronel Halt llevó con él. La cinta, que se creía perdida por muchos años, eventualmente, y no me pregunten cómo, llegó a manos del canal Sci-Fi. Sí, el de la saga Sharknado, aunque debido a la mala calidad de esta, sumado a la interferencia en las maquinarias que Halt usó, no se entiende un carajo de lo que dicen. Era una tarde templada de abril de 1980 cuando a 1600 metros del departamento de Arequipa, en Lima, Perú, el piloto Oscar Santamaría descargó todo su arsenal buscando derribar un extraño objeto, similar a un globo metálico de color crema y sin ventanas o con puertas a la vista. Como en las demás historias, el objeto no identificado se chifló a toda velocidad, aunque el testimonio de Santamaría y el resto de sus compañeros en la base aérea de La Joya fue piedra fundacional del Departamento de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos. Los integrantes de esta oficina, que buscaba estudiar fenómenos similares al de Arequipa, recibió la ayuda y colaboración del gobierno de Estados Unidos y de la NASA, interesados en la historia de este incidente, ya que todos los testimonios pertenecían a hombres de las Fuerzas Armadas. A fines de octubre del año 54, la Fiorentina jugaba de local contra Pistoiese por la Liga Italiana de Fútbol. Los jugadores de ambos equipos, absortos en el partido, notaron algo confundidos como el público empezaba a quedarse en silencio, señalando al cielo, algo que rápidamente repitió el equipo arbitral. Ardio Manini, jugador de la Fiorentina y estrella del Mundial Suiza 54, fue uno de los testigos de aquel avistamiento y en varias entrevistas habló de cómo todos quedaron impactados por las figuras brillantes, similares a un huevo, que se movían de todas las formas posibles y a toda velocidad a algunos metros encima de la cancha. Debido a la confusión general y quizás con algo de miedo tras los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, el árbitro suspendió el partido y el suceso salió en las noticias, con el aditivo de que varios días después, en algunas localidades cercanas como la ciudad de Prato, también se alertó de varios avistamientos de ovnis huevos similares a los del partido. Este es un caso interesante, no solamente por tener una secuela, por así decirlo, 10 años después del primer incidente, sino por uno de sus testigos, ya que hasta el momento teníamos a granjeros, pilotos o ufólogos de protagonistas, pero nunca a un tipo dentro de la política como lo podría ser un gobernador. En marzo del año 97, un grupo de ovnis con forma de B corta al revés sobrevolaron los cielos de los Estados Unidos, más específicamente los estados de Nevada y Arizona, al igual que el estado mexicano de Sonora. Fue en Phoenix, la capital de Arizona, donde el gobernador Fife Symington empezó una guerra mediática contra los militares a cargo de las bases del estado. Esto porque pese a la evidencia fotográfica y en video, donde se nota que los ovnis se mueven de forma coordinada, los milicos lo tomaron de boludo explicándole que eran bengalas de un avión. El asunto volvió a repetirse en el 2007 y en el 2008, en el primer caso incluso captado por las cámaras de Fox News, pero nuevamente los globos meteorológicos y las bengalas fueron la explicación oficial. Este incidente inspiró la creación de la película Night Skies y el metraje encontrado de Phoenix Forgotten. Les recomiendo ambas películas, sobre todo la segunda, para quienes coincidan conmigo en el amor por el género de metraje encontrado. Este caso me pega en la nostalgia, ya que me acuerdo de haberme fumado toda teoría o publicación del tema en la vieja Taringa, allá a inicios del 2011. En el YouTube de aquel entonces se empezó a viralizar todo tipo de avistamiento en el techo de la cúpula de la Roca, un sitio sagrado ubicado en Jerusalén. Lo interesante del asunto es que entre todas las posibles teorías, por primera vez los alienígenas quedaban en segundo lugar, ya que por lo especial o místico del sitio se le atribuía aquello a un ovni divino o sagrado, por así decirlo. El Espíritu Santo, ángeles, demonios e incluso el mismísimo Dios estuvo entre los sospechosos, siendo una señal de que el fin de los tiempos estaba cerca. Al ser un sitio donde está prohibido que ingresen aviones o helicópteros, la explicación oficial de los expertos fue del lado de que se trataban de videos falsos. Este caso ovni es un crossover triple entre el estado yanqui de Virginia, el estado mexicano de Monterrey y Zelda Majora Mask. Nuestra historia comienza en los años 50, más específicamente en septiembre de 1952. Los jóvenes hermanos Edward y Fred May se encontraban jugando en las afueras de su casa, ubicada en la tranquila ciudad de Flatwoods, en Virginia, cuando notaron un extraño objeto redondo, similar a un meteorito, impactar en la granja de sus vecinos, los Fisher. Anteponiéndose a la moda de Stranger Things, ambos hermanos se unieron al resto de su grupo de amigos y al oficial de policía Lemon para investigar por su cuenta la granja. Uno de los hermanos, buscando pistas con su linterna, enfocó a una criatura descrita como una especie de robot con pollera larga, ojos rojizos, una extraña hoja de parra gigante en su nuca y unas pequeñas garras.
El bicho hizo un ruido similar a un silbido y flotó a toda velocidad hacia los chicos, quienes junto al policía huyeron aterrados. Para el momento en que el oficial Lemon pidió por refuerzos, el bicho ya se había ido y tampoco había rastros del ovni en donde había aterrizado. El hecho atrajo no solo a los principales medios de comunicación, sino también a varias comunidades de ufólogos, aunque como siempre, la explicación oficial fue una pelotudez, en este caso señalando la sombra de una lechuza como el monstruo de Flatwoods. Casi 40 años después, los programadores y escritores de Zelda Majora's Mask encontraron parte de inspiración en la leyenda de Flatwood, más específicamente para la creación de los sellos. Estas son criaturas que roban vacas por la noche en el rancho Romani, aunque tienen un origen algo confuso para el lore de Zelda, ya que para algunos son alienígenas mientras que para otros son fantasmas. En enero del 2004, 3 o 4 años luego del estreno de Zelda y 52 años después del incidente de Flatwood, el investigador y ufólogo mexicano Jaime Maussan empezó a atar los cabos de un incidente conocido como la Bruja de Monterrey y el monstruo de Flatwood, ya que la descripción de ambas criaturas coincidían. Resulta que en la madrugada del 16 de enero del 2004, el oficial Leonardo Samaniego se encontraba de guardia en la ciudad de Guadalupe, ubicada en la zona metropolitana de Monterrey. Fue en los alrededores de Colonia Valle de las Sillas que Samaniego, similar a los hermanos May, divisó un objeto extraño en el cielo que impactó en la zona. Como los hermanos de 1952, Samaniego se topó con el monstruo de Flatwood, aunque a diferencia de casi medio siglo atrás, este monstruo, o bruja como la llamó el oficial, era una criatura de ojos negros y sin párpados, la cual flotó a toda velocidad hacia el coche patrulla de Samaniego. Cagado en las patas, Samaniego dio reversa a toda velocidad mientras pedía ayuda, hasta finalmente chocar y perder el conocimiento. Los exámenes psicológicos y toxicológicos que le hicieron días después no arrojaron nada raro, y el asunto tomó más relevancia cuando el oficial Contreras, de la ciudad de Santa Catarina, ubicada en la misma área de Monterrey, testificó que 3 días antes del incidente de la bruja, él y 2 amigos habían sido acechados por la misma bruja, que se fue volando del lugar. Incluso, un vecino de la zona había grabado un video de la supuesta bruja que se viralizó en varios medios de comunicación mexicanos. Podría irme por el chiste fácil de que la primera vez no se olvida, pero lo cierto es que el caso de Kenneth Arnold, considerado el primer estadounidense en tener un encuentro ovni, fue el más difundido en su tiempo, pero no fue el primero, ya que hay informes que datan de avistamientos a fines del 1800. Arnold era un piloto privado que en junio de 1947, pocas semanas antes del caso Roswell, se encontraba en una misión en el Monte Rainier en Washington, buscando una aeronave militar que se había estrellado por la zona. El avión de Arnold quedó rodeado de 9 objetos voladores que, moviéndose a velocidades extraordinarias, se fumaron en segundos. Algo mareado y confundido por lo que había presenciado, Arnold hizo una parada en un bar de Oregon, donde con unas copas de más le contó su historia a un grupo de curiosos, entre los que se encontraba un periodista de un diario local. Y fue en esta nota, que luego tomó mucha más relevancia tras el caso Roswell, donde Arnold se refirió a estos ovnis como si fuesen el molde aplanado de un pastel de fresa, al igual que explicó que se movían a toda velocidad como platillos o frisbees lanzados al agua. El periodista, buscando un clickbait más llamativo que el pastel de fresas, mezcló ambos testimonios y dio origen al famoso término de platillos voladores. La Fuerza Aérea desmintió su testimonio, aludiendo a que Arnold había visto todo tipo de espejismos, aunque esto no evitó que Arnold, aprovechando la fama por varias décadas, diera conferencias y lance libros recopilando testimonios de otros hombres y mujeres que, años luego del incidente Roswell, se vieron envueltos en todo tipo de avistamiento o incluso abducciones. Hablar de las pirámides del mundo es adentrarse a un sinfín de teorías o leyendas sobre sus orígenes o propósito. Estas van desde que fueron construidas por los dinosaurios, tema que traté en el Twitter del canal, o que son fuentes de alimentación o estaciones de servicio de los ovnis. Esta teoría suele basarse en las extrañas figuras de varios jeroglíficos y en las investigaciones de científicos rusos sobre que la Gran Pirámide de Giza puede almacenar energía electromagnética. Los seguidores de esta teoría creen que en la antigüedad los ovnis se posaban encima de las pirámides o se enchufaban en la punta de estos, tipo una memoria USB, y absorbían parte de la energía. Aproximadamente 3.000 o 3.500 años atrás se redactaba el Rig Veda, un texto originado en la actual India, donde se veneraba a los dioses. Entre los signos del Rig Veda se hacía mención a los vimanas, una especie de carruaje mágico en donde algunos de estos dioses venían desde los cielos, y sumando 2 más 2 en la actualidad, muchos creen que los vimanas eran en realidad ovnis y los dioses seres del espacio exterior, señalando a las familias, organizaciones, religiones y dinastías más poderosas de la historia de la humanidad como los culpables de ocultar la verdadera historia de todas las alienígenas que nos visitaron a bordo de sus ovnis, e incluso que influyeron en nuestro avance como especie. Se cree que pese a esto, algunas pistas de este pasado, incluso remontándonos a pocos siglos pasados, han quedado vigentes e imposibles de ocultar.
Pinturas rupestres, piedras talladas de los mayas, obras de arte de los más grandes genios del Renacimiento, entre otros, son ejemplos usados para apoyar esta teoría, del cual se podría decir los ovnis tipo Vimanas fueron el génesis. En abril del extraño año 2020, y entre una lluvia de barbijos y alcohol en gel, el Pentágono de Estados Unidos sorprendió a todos con la desclasificación de 3 videos de avistamientos ovnis. Esta fue la piedra fundacional de un camino que hasta la actualidad busca terminar o agrandar el misterio y origen de los objetos voladores no identificados. Pero hubo una frase filtrada de un congreso de servicios de inteligencia gringos que heló la sangre a varios, ya que según un alto directivo, de los 144 avistamientos que se encontraban estudiando y que databan desde 2004 hasta 2021, 143 permanecían sin explicación alguna. O sea, si hacemos un salto de fe y creemos ciegamente en que no nos ocultan nada, hubo 143 incidentes ovnis con todo tipo de forma, colores e incluso algunos agresivos, a los que ningún científico o especialista a nivel mundial pudo darle una explicación. Siguiendo esta confianza ciega, esto nos dejaría totalmente indefensos si varios de estos ovnis se unen para atacar en conjunto. E incluso si dejamos a los alienígenas fuera de la ecuación, hubo 143 fenómenos con todo tipo de evidencia de lo que nadie sabe qué carajos son. Imaginen que una madrugada se despiertan en su casa y están todos los platos rotos. Una silla quedó clavada en el techo, su celular y computadora están quemados y le rompieron los pósters de BTS. Juntan a un detective, a un exorcista, a un experto en seguridad hogareña y a un científico, y de toda la mierda bizarra que pasó en su casa, solo pueden dar explicación a una pequeña rajadura de un vaso porque se les cayó a ustedes el día anterior. La solución más lógica sería juntar algo de ropa y dinero y no pasar otra noche más en esa casa. Pero como los avances espaciales aún están en pañales, como humanidad no sabemos qué hacer ante estos 143 casos y los otros cientos o miles que hay ahí afuera. Aunque la peor pregunta que nos podemos hacer es qué pasaría si del pánico huimos al espacio exterior y llamamos la atención de quienes no debemos. Con casi nada de información de estos dos tipos de ovnis, pero siendo nombrados alguna que otra vez en 4chan y Reddit, podemos fácilmente teorizar de que puede tratarse de ovnis a nivel microscópico o a nivel de ciudades. En el 2014, varios usuarios de Google Maps notaron una anomalía en la costa de Malibú, ubicada en el estado de California, Estados Unidos. Este OVNI, objeto sumergible no identificado, supuestamente emitía alguna que otra señal de radio y estaba hundido a 600 metros bajo el agua. Por cómo se había añadido a las profundidades, se creía que podía tratarse de un ovni que se hundió allí en épocas de la construcción de las pirámides egipcias. La teoría ofrecida por los especialistas es que simplemente se trata de un banco de arena con una formación anómala. El panfleto que ven en pantalla, datado del año 1678, es quizás la primera evidencia documentada de los crop circles, o círculos de cultivo, el extraño fenómeno que sufren varias granjas ubicadas en el medio de la nada, donde sus metros y metros de cultivos son destrozados por partes, formando diversos dibujos que solo pueden ser vistos desde los cielos. Un fenómeno que suele atribuírsele al mundo de los ovnis, aunque en este primer caso la sociedad de fines del siglo XVII, sobre todo la del condado inglés de Hertfordshire, de donde provenía el panfleto, señalaban al Señor de las Tinieblas como el causante de aquel incidente, donde una noche como cualquier otra, una granja se vio rodeada de un extraño brillo similar a un feroz incendio, y a la mañana siguiente amanecieron con sus cultivos dibujando diversos símbolos de origen desconocido. En años o siglos posteriores, el extraño fenómeno comenzó a duplicarse, teniendo su pico más alto de popularidad en la década de 1960, mientras que el pico más alto de complejidad en la actualidad, ya que si bien no se le da tanta pelota al tema de los medios o redes sociales, los círculos de cultivo siguen formándose a lo largo del planeta, cada vez con símbolos más y más extraños, al igual que complejos. Incluso se cree que todos estos pueden formar parte de un abecedario alienígena, y creo que este apartado es ideal para hacer una mención especial a Doug Bower y David Corley, dos tipos con mucho tiempo libre que entre 1978 a 1991 formaron más de 200 crop circles, únicamente por amor al arte de trolear a los granjeros supersticiosos de diversos estados. En diciembre de 1965 y a lo largo de algunos estados gringos como Michigan y Ohio, al igual que la provincia canadiense de Ontario, podía observarse en el cielo una enorme estela de fuego que descendía rápidamente hacia nuestro planeta. Calculando el tiempo y lugar de caída, el ejército de Estados Unidos se movilizó a la localidad de Kecksburg en el estado de Pensilvania, mientras en paralelo el ovni en llamas dejaba rastros de metal caliente en algunos bosques, generando focos de incendio. Finalmente, el objeto volador no identificado chocó en tierras kecksburgianas.
y varias filas de soldados se apostaron a varios kilómetros de distancia, prohibiendo el paso a curiosos y periodistas. Tras algunos días de trabajo allí, el ejército se llevó todas las muestras y abandonaron el lugar para jamás dar una explicación oficial. Si bien se podría pensar en una nave extraterrestre, la teoría de conspiración más aceptada va por el lado de un satélite soviético que fue derribado por los estadounidenses y se les trajo todo tipo de información de su interior. Aunque otra teoría, originada por muchos pastores de las iglesias cercanas, señalaban que aquello fue un ángel o demonio caído, y que pese a su tamaño similar al de un humano, la energía divina que desprendían los hacían visibles en varios estados a la vez. Nadie sabe qué hizo el gobierno de Estados Unidos con el satélite ángel demonio, nave o meteorito que cayó en Gettysburg, pero la localidad se ganó la fama de segundo Roswell o Roswell de Pensilvania. Hay poca información sobre este incidente, pero las pocas fuentes lo remontan a la localidad de Barsant, en el estado de Virginia. Fue en una noche de abril del año 2006 que uno de los gerentes de un supermercado de la franquicia Food City estaba cerrando todo cuando notó a un tipo acercarse al local. El gerente abrió los ojos de par en par, no por el hombre, sino por el platillo volador que apareció a sus espaldas. Este ovni aterrizó a toda velocidad en el estacionamiento del Food City, y de su compuerta salió un alienígena similar al Enderman, que agarró al tipo del cuello, lo metió dentro de la nave y se fue a toda velocidad. Cosas que pasan. Nos encontramos en noviembre de 1965 en las afueras de la base aérea Talavera La Real, ubicada en el municipio español de Badajoz. Fue cerca de las 2 de la madrugada cuando los soldados José María Trejo y Juan Carrizosa Luján realizaban un patrullaje de rutina hasta que empezaron a oír un extraño sonido proveniente del cielo, uno similar a la estática de una estación de radio. 5 minutos después, una enorme luz brillante salió entre los cielos y se hundió en el bosque cercano de la base. Trejo y Luján, acompañados por un tercer soldado que llegó con su perro de rastrillaje, se adentraron en el sitio, donde el perro comenzó a aullar bastante asustado y a caminar en círculos sobre los hombres, una señal que había aprendido y que significaba que olía a peligro. Como pasaba con el Sr. Burns en Los Simpsons, una figura rodeada de un verde radiante y de aproximadamente 3 metros de altura salió entre las ramas, intentando acercarse a los hombres. Trejo, que estaba más cerca de la criatura, sintió como perdía el conocimiento y sus amigos, intentando ayudarlo, abrieron fuego contra el ente, que rápidamente se envolvió en la misma luz verdosa y desapareció. Cuando las autoridades se presentaron en el lugar, no se encontró ningún casquillo de bala o agujero de esta en los árboles cercanos, pero sí se confirmó que ambas armas habían sido disparadas. ¿A qué le dispararon? Hasta el día de hoy nadie lo sabe. Si bien no existe un nombre oficial para esta operación, aunque sí se lo llama la Revelación Suave, decidí darle el nombre de la banda Blink-182, ya que su ex vocalista, Tom DeLonge, es una de las muchas caras visibles en el mundo del espectáculo y la música, en hablar abiertamente del fenómeno ovni e incluso ayudar económicamente a quienes lo estudian. Demi Lovato va a sacar una serie sobre ovnis, Shaquille O'Neal, La Niñera o los Jonas Brothers aseguran haber visto varios. Kurt Russell presenció el caso de las luces de Phoenix, presente en este video, y este largo etcétera incluye a multimillonarios excéntricos como el empresario tecnológico William Sachiti, un gran competidor de Elon Musk, que compró un viejo radar de la Guerra Fría para usarlo en su cacería de ovnis. Para muchos ufólogos, todo esto es parte de la revelación suave, es decir, usar caras famosas para hablar abiertamente del fenómeno ovni. Así, cuando llegue el momento que se revele que estos ovnis en realidad son naves de otras especies del espacio exterior, la humanidad no siente un gran impacto psicológico, ya que va a recordar las series, testimonios y demás documentales de los famosos. En agosto del 2017, algunos diarios digitales de la India comenzaron a hacer público un problema que aquejaba a las aerolíneas desde inicios del 2015. Durante este periodo de 2 años, alrededor de 100 objetos voladores no identificados, de todos los tipos y tamaños, se habían presentado en los cielos de Delhi, complicando el trabajo de las aeronavegantes y poniendo en riesgo su tripulación. Algunos de estos objetos, parecidos a globos o pequeños drones, solían emitir un molesto rayo láser rojizo que dificultaba la visión de los pilotos, y si bien las fuerzas de seguridad se comprometieron a investigar el asunto, nunca dieron con los responsables. Este caso quizás es uno de los más modernos del iceberg, que tomó lugar durante los primeros días del año 2021 en la pacífica isla hawaiana de Oahu. La policía local comenzó a recibir todo tipo de llamados sobre un extraño objeto de color azul, que tras emitir una luz ensegrecedora y dar vueltas en círculos, terminó embistiendo en el mar abierto, para acto seguido hundirse en sus profundidades. Si bien no hubo una explicación oficial del asunto y se llegó al extremo de mencionar que aquello fue un simple cometa con lámparas LED atadas a este, las autoridades no pudieron evitar que el asunto se viralizara, no solo en los medios de comunicación, sino también en redes sociales como Twitter, donde se puede ver algunos videos del objeto azul.
Emulando a los hermanos Winchester de Supernatural, viajamos en nuestro auto fachero a la ciudad tejana de Cleveland, donde en el año 1957, Pedro Saucedo y Joe Salas, dos granjeros de la zona, telefonearon al sheriff Fowler para alertarle de unas extrañas luces azuladas que rodeaban parte de la ruta que conectaba Cleveland con el resto de ciudades y pueblos cercanos. Fowler, como todo sheriff ante una historia sobrenatural, creyó que aquello era una broma de mal gusto y les cortó, con la mala suerte de que las luces azuladas comenzaron a afectar a toda línea telefónica o electrodoméstico de las cercanías, y los dos granjeros no pudieron volver a comunicarse. Una hora luego del llamado, un motociclista de nombre Jim Wheeler llegó a la estación de policía. El hombre, algo alterado, le explicó a Fowler que tras divisar a las misteriosas luces a la distancia, su moto se detuvo y tuvo que alejarse a toda velocidad corriendo con la moto, hasta que ya algo alejado de las luces, la moto volvió a funcionar. En ese momento, y dudando de qué hacer, el oficial Fowler comenzó a recibir llamados de todas partes de la ciudad. Una pareja de jubilados quería denunciar unas extrañas luces en el cielo que habían arruinado su radio por algunos minutos. Un camionero de nombre José Álvarez alertaba de un extraño objeto que tapaba la salida de la ciudad y que quemaba todo medio de transporte que se le acercara a pocos kilómetros. Newell Wright, un estudiante de la Universidad Tecnológica, estaba algo asustado porque la electricidad del lugar iba y venía, y los motores de los autos estacionados afuera estaban fundidos. Entre todos estos llamados se encontraban los de los granjeros Frank Williams, Ronald Martin y James Long. Los tres, con sus autos liquidados en medio de la ruta, tomaron el coraje de acercarse al extraño objeto, el cual, al notarlo cerca, voló a toda velocidad hacia el cielo, logrando que los autos volviesen a funcionar con normalidad. Para este punto, Fowler mandó varios coches de patrulla a explorar la ciudad e investigar qué estaba pasando, sobre todo cuando a la estación de policía llegaron el oficial Clem y el jefe de los bomberos, Ray Jones, cagados en los pantalones por las luces raras que volaron sobre sus cabezas mientras sus autos no arrancaban. Pocos días luego de aquellos incidentes, Fowler y sus hombres recibieron la visita de un coronel de alto rango perteneciente al proyecto Libro Azul, un grupo oficial de investigación de fenómenos ovni, los cuales respondían a la Fuerza Aérea. El coronel se pasó varias horas estudiando los testimonios y la zona rural de la ciudad, buscando alguna pista y contando con la colaboración especial del motociclista Wheeler, el estudiante Wright y Saucedo, el granjero. El veredicto final del coronel fue que una extraña y poderosa tormenta eléctrica se había formado alrededor de Cleveland, y por eso gran parte de autos, teléfonos y electrodomésticos se habían freído. El coronel además añadió que las visiones de los ovnis eran simples desvaríos de campesinos con nula educación, aunque algunos como Wright de la Universidad Tecnológica estaban lejos de aquella clasificación. A lo largo de 11 años, James McDonald y Allen Hynek, dos reconocidos ufólogos, convivieron junto a los citadinos de Cleveland, acumulando la evidencia suficiente para que en 1968 el Congreso de Estados Unidos lo recibiera. Ambos ufólogos buscaban la verdadera respuesta a qué había ocurrido en aquella noche de noviembre, pero su causa quedó archivada y el asunto pasó al olvido hasta la llegada de los canales de misterios en YouTube o las comunidades paranormales de Reddit y 4chan. Este quizás sea uno de los casos ovni con más testigos, ya que a fines de los años 60, en la escuela secundaria Westwall, ubicada en el estado australiano de Victoria, casi 300 alumnos y docentes vieron lo que parecía ser un platillo volador grisáceo, que flotó cerca de la escuela a eso de las 11 de la mañana y se fue a toda velocidad al ser perseguido por 5 aviones de combate, aunque regresó 20 minutos después, buscando por lo visto aterrizar, para luego volver a huir a toda velocidad al ser perseguido nuevamente por los mismos aviones. Los expertos y autoridades del gobierno de Australia en aquel entonces dijeron que fue un globo meteorológico y el asunto quedó medio bajo la alfombra. Aunque en el 2016, durante el 50 aniversario, una cadena local hizo un pequeño documental entrevistando a los estudiantes de aquel entonces. Y como curiosidad extra, un pequeño pueblo del estado de nombre Kingston hizo una especie de granja ovni inspirada en este incidente, y para que los chicos vayan a jugar y a dibujar platillos voladores con crayones. Si el caso de la secundaria Westwall fue el que más testigo tuvo, este incidente puede llevarse el primer puesto de ser el que más tiempo duró, ya que entre noviembre del 89 y abril de 1990, los cielos de Bélgica se vieron rodeados de todo tipo de ovni triangular que se movían a toda velocidad o desaparecían a los pocos segundos. El asunto escaló tal punto que tuvo que intervenir la Fuerza Aérea belga, mandando aviones F-16 a sobrevolar las zonas de avistamiento, aunque pese a que varias bases militares apoyaron la misión no se encontró nada. O por lo menos esa es la historia oficial. 2 meses después, en la región valona, volvieron a avistarse nuevamente estos ovnis y supuestamente la imagen que ven en pantalla pertenece a uno de estos. La ciudad de Stephenville tiene aproximadamente 20.000 habitantes y se encuentra en el estado gringo de Texas. A inicios del 2008, el sitio se ubicó en el foco de atención de varios medios de comunicación,
cuando la MUFON, que es la organización no gubernamental que investiga fenómenos ovni en Estados Unidos, envió una delegación a la ciudad para interrogar a Steve Allen, un piloto de 50 años que había avistado varios objetos silenciosos que se movían a toda velocidad en los cielos, reflejando luces de todos los colores. Steve fue el primero de otros 30 testigos interrogados por la MUFON, pero el caso de Allen era especial, ya que como piloto su experiencia en los cielos no lo haría caer tan fácil en un globo de clima o las pelotudeces típicas que suelen darse de explicación a los avistamientos ovnis. El asunto quedó olvidado un tiempo hasta que varios citadinos se unieron para filmar un documental que vendían en Amazon, video donde recopilaban 4 horas de testimonios y señalaban una conspiración que involucraba el rancho que la familia Bush había comprado a pocos kilómetros de la ciudad. En el año 2013, una serie de eventos extraños comenzaron a ocurrir en los cielos del aeropuerto de Aguadilla, Puerto Rico, siendo el más resaltante de todos un ovni que surcó los cielos del lugar, para luego planear sobre el oleaje de la costa cercana y finalmente dividirse en dos hasta perderse de vista. El asunto fue tan extraño que se debió recurrir a la ayuda del SCU, una organización privada de militares, científicos e investigadores, quienes pasaron un largo rato estudiando el material que algunos aviones militares cerca de la zona habían captado, aunque en palabras de Rich Hoffman, uno de los cofundadores de la SCU, en todos sus años de trabajo jamás había visto algo tan extraño. En noviembre del 86, un avión de carga japonés que llevaba vinos se encontraba en pleno recorrido hacia Tokio, cuando en la zona de Alaska 2 ovnis se colocaron en el costado de cada ala, mientras un tercero se puso atrás de ellos. Los primeros 2 fueron descritos como una especie de paneles solares flotantes, que empezaron a emanar altas temperaturas al avión, al punto tal que el capitán Terauchi afirmó que empezó a transpirar a lo loco del calor que sentía en la cabina. El tercer ovni, por su parte, era redondo con un anillo en el medio, como si fuese una especie de planeta Saturno chiquito y de metal. La persecución duró un rato hasta que los 3 ovnis se perdieron de vista metiéndose dentro de la montaña de Denali, una de las más altas de la parte norte del continente americano. Un mes luego del incidente, el capitán dio una entrevista al medio de comunicación Kyodo News, lo que le valió una represalia por parte de la Federación Aérea Japonesa, que lo alejó por 7 años de los aviones. Para enero del 87 hubo 2 incidentes similares en Alaska, el primero con el avión de una aerolínea de Washington y la segunda con un jet de la Fuerza Aérea Gringa, lo que derivó en varias reuniones secretas entre el FBI, la CIA y un grupo especial de científicos designado por el presidente Reagan. Según Wikipedia, la respuesta a esta serie de misterios fue sellada como ultrasecreto. A quienes terminan de ver este video y tengan ganas de continuar nutriéndose del omniverso, los invito a meter los términos de Antártida, desierto o montañas más el término ovni en su buscador predilecto. Los avistamientos en sitios como el Monte Everest, el Cerro Uritorco en Argentina o el continente antártico son cosas de todos los días. Lo mismo sucede en algunas montañas o desiertos de distintas partes del mundo. La teoría más aceptada es que los ovnis, siendo naves extraterrestres, tienen bases secretas en sitios que por sus altas o bajas temperaturas o por la altura en que se encuentran, dificultan la vida de los seres humanos, y es muy raro ver a algunas personas rondando por allí. En resumen, los ovnis aprovechan los lugares de difícil acceso para nosotros, para cargar combustible o descansar luego de pasarse el día abduciendo vacas. Para el Monte Everest, algunos grupos de ufólogos usan el término de hang gliders, o ala deltas a los ovnis con un diseño similar a estos que pueden verse en los picos del lugar. Esto también incluiría bases subacuáticas en el caso de los objetos sumergibles no identificados. En septiembre del 76, el teniente Yadin Azeri de las Fuerzas Aéreas Imperiales de Irán envió a 2 de sus hombres a investigar los cielos de la ciudad de Teherán. Un conjunto de enceguecedoras luces rojizas, anaranjadas y azuladas daban vueltas en círculos y con aquella zona de Medio Oriente en plena tensión bélica, los iraníes temían que pudiese ser alguno de sus enemigos. Los comandantes Jafari y Daminian a bordo de sus F-4 se asustaron al notar la velocidad y el tamaño de aquellas luces e intentaron abrir fuego, pero los controles de sus aviones comenzaron a fallar y tuvieron que volver a su base, con la suerte de que las luces se desvanecieron a los pocos minutos. Los culpables señalados por los especialistas fueron Júpiter y el mal desempeño de los técnicos de los aviones, que provocaron los desperfectos. Y con la guerra con Irak a punto de explotar, los iraníes no perdieron el tiempo investigando aquel bizarro suceso. UFOS, el Centro de Estudios OVNI, es una organización privada de ufólogos fundada en 1973 por el astrofísico Allen Hynek.
Entre sus archivos más antiguos se encuentra el testimonio del nieto de una familia de granjeros, que vivió por muchos años en la pequeña ciudad de Farmersville en el estado de Texas. Este descendiente de la familia Latham narró los extraños sucesos que presenció su abuelo en mayo de 1913, cuando una extraña luz comenzó a flotar a toda velocidad por las cosechas de la granja. Los perros de la familia, fuera de sí y en un estado de agresividad pocas veces vista, corrieron a perseguir a la luz, que al chocar contra un establo dejó entrever a un pequeño hombrecillo verde. Su piel era similar a la goma y de color verde. Sus patas y manos parecían raíces de plantas y tenía una especie de protuberancia en su cabeza, similar a un hongo. Esto sin contar con sus ojos violetas. Si bien la criatura no parecía asustada o agresiva, el futuro abuelo Latham no pudo interactuar mucho con este, ya que los perros se le lanzaron encima al hombrecillo, despedazándolo y dejándolo hecho un cúmulo de intestinos. Los padres del chico, nerviosos de que las supersticiones de los vecinos le trajesen problemas, decidieron enterrar los restos del hombrecillo y mantuvieron el secreto por varias décadas. Este breve caso me lo topé de casualidad mientras buscaba algo de información extra sobre leyendas urbanas en el estado de New Jersey. Esto después de haber visto la repetición de un episodio de Expedientes X que hablaban del demonio de Jersey. Resulta que en noviembre del año 2001, dos amigas regresaban en su auto por una de las tantas rutas en el medio de la nada en New Jersey. El coche empezó a funcionar mal y ambas se dieron cuenta que allá en el cielo las perseguía una especie de rectángulo blanquecino, que describieron como un colchón volador. Como algunas desapariciones de excursionistas habían tomado lugar en el bosque cercano a la ruta y además con el fantasma del atentado a las Torres Gemelas siendo algo reciente, el llamado al 911 que las amigas hicieron rápidamente se replicó a algunas agencias de seguridad, aunque como ya imaginarán, el misterio de la cama voladora quedó bajo un absoluto secreto. John Neal fue un periodista y ufólogo considerado un padre fundador en el mundo de las conspiraciones. Este investigador paranormal viajó por varias partes del mundo buscando resolver todo tipo de misterio, como el hombre de las nieves o la magia oriental, aunque su foco de atención siempre fueron los fenómenos ovni, siendo responsable de popularizar el lore de los hombres de negro, los agentes secretos de los gobiernos encargados de limpiar toda evidencia o testigo de vida extraterrestre. Aunque la parte de su vida que nos interesa para este caso fueron los años finales de la década de 1960, cuando investigando para su libro OVNIs, la Operación Caballo de Troya, Neal hizo el descubrimiento de que la mayoría de avistamientos en los últimos años habían tomado lugar en el mes de enero, aunque no le encontró una explicación al porqué de este fenómeno. Sobre los ultraterrestres, en su mismo libro, Neal explicaba que en realidad los ovnis eran una especie de caballo de Troya, es decir, trampas para que la humanidad pierda el tiempo estudiando el espacio y no las otras dimensiones. Según Neal, los ovnis eran fabricados por unos seres conocidos como los ultraterrestres, invasores de otra dimensión que a veces se presentaban ante la humanidad tomando la forma de ángeles, demonios, hadas y demás criaturas paranormales. Como en este canal nuestra religión principal es el Dragon Ballismo, la mejor forma que se me ocurre para explicar el lore de las dimensiones es con el universo Dragon Ball, ya que muchos confundían a los ultraterrestres como seres de un universo paralelo, pero en realidad Neal hablaba de otra dimensión. En otros términos, los ultraterrestres no vienen del universo paralelo de Tron del Futuro, sino que de la dimensión de los demonios, donde Daura, su hermana y demás monstruos reinaban, en un sitio aparte del universo y de las líneas temporales. En el libro Weird America de 1978, uno que recopilaba todo tipo de misterios de pueblos y ciudades pequeñas, se encontraba la historia del Critter de Bald Mountain, Washington. En la noche del 14 de noviembre de 1974, una extraña luz fue divisada en los cielos del Monte Pelado, aunque los vecinos que rastrillaron la zona no encontraron nada. 3 días después, los vendedores Ernest Smith y Roger Ransbaugh viajaban en auto por la ruta cercana al avistamiento, cuando ante ellos se presentó una criatura rodeada del mismo brillo de 3 días atrás. En palabras de los hombres, era una mezcla de caballo y mantis religiosa, con una especie de ventosas similares a las de los pulpos en sus patas. Si bien no encontré más información de qué pasó después, imagino que igual a tantos otros casos, el bicho se fue volando o se fumó tras brillar. Hasta ahora, el iceberg tuvo protagonistas a militares, pilotos, ancianos, grupos de niños cercanos a la adolescencia, entre otros, pero creo que José Cantú, de 9 años de edad, es nuestro testigo más joven. Arrah es un pequeño pueblo de 700 habitantes ubicados en el estado de Washington, y fue en enero de 1977 que José, despertándose cerca de las 7 de la mañana, ya listo para desayunar, se frustró cuando sus padres decidieron seguir durmiendo. Por este motivo, José decidió prepararse el desayuno por su cuenta, pero mientras lo hacía, algunas pequeñas luces en el cielo llamaron su atención. Estas rápidamente aterrizaron en el patio de la casa, donde José divisó lo que más tarde se conocieron como los aliens cíclopes.
Estas diminutas criaturas, tal como lo indica su apodo, tenían un solo ojo, piel verde, algo de cabello, antenas parecidas a dos hongos y un cuerpo y extremidades bastante diminutas. Los 3 o 4 bichos que habían aterrizado se movían en una pequeña máquina, parecida a una copa de vino de metal, con una rueda en su extremo inferior. José, emocionado por sus nuevos amigos, logró despertar a sus padres a los gritos, pero solo el padre logró llegar a verlos, ya que cuando se distrajeron al observar a la madre del hogar correr hacia ellos, los cíclopes se habían esfumado. Esta peculiar historia fue recopilada por Toppenish Review, una revista mensual local que ya lleva 60 años ininterrumpidos publicándose. Junto a la historia de José iban añadidos los testimonios de otros vecinos que aseguraban haber visto las mismas luces en el cielo de aquella mañana de enero. Hace casi un siglo atrás, específicamente el año 1924, la joven Evelyn Wendt salió antes de su escuela, ubicada en la pequeña Dade City en el estado de Florida. Ya siendo un cliché de estos casos, una extraña luz descendió desde los cielos, posándose en un parque de juegos de la ciudad. Curiosa, Evelyn llegó al punto de aterrizaje, donde se topó con varios pequeños ovnis con la forma de huevos brillantes. Estas especies de cápsulas se abrieron y dieron lugar a unos robots chiquitos, que la mejor forma de definirlos es como el hijo que el general Grievous tendría con Son Flora. Uno de estos huevos no llevaba un robot flor, sino un pequeño dispositivo que según los flores se trataba de un arma de destrucción, ya que cuando Evelyn, sintiendo curiosidad y ternura por aquellas ridículas criaturas, le preguntó si la dejaban ayudarlos a cargar sus juguetes, los robots le explicaron su funcionamiento, al igual de que buscaban usarlo para destruir el laboratorio de ciencias de la universidad local, ya que habían sido enviados a evitar que un experimento que se estaba llevando a cabo allí viera la luz. Notando que más curiosos se acercaban a su encuentro, los flores le mencionaron a Evelyn que ellos no podían ser vistos, y luego le preguntaron si a ella le gustaría acompañarlos. Evelyn se negó, ya que sus padres se preocuparían bastante por su desaparición, y los flores le prometieron que volverían en 35 años para volver a invitarla. En menos de un minuto, los flores regresaron a sus naves huevos y desaparecieron en el cielo. Un tiempo después de que Evelyn narrara aquella leyenda urbana, el laboratorio de ciencias fue destrozado por completo, producto de un misterioso incendio, y con los años, Evelyn se mudó de Dade City y jamás volvió a ser vista. Corría el año 1954 cuando el inmigrante Ennio La Zarza tomaba algo de aire fresco luego de una agobiante jornada de trabajo en las minas de Garzón en Ontario, Canadá. Notando algo de sombra sobre su cabeza, Ennio miró para arriba y notó lo que parecía ser un objeto esférico de 10 metros de diámetro, flotando en el cielo al mismo tiempo que abría pequeñas aberturas en sus costados. De estas salieron despedidas varias criaturas de 2 metros y medio. Según La Zarza, el color de piel de estos bichos era de un color que él nunca había visto, pero que se asemejaba a una tonalidad oscura. Los invasores tenían un solo ojo, rodeado de un líquido amarillento, y además de sus 2 antenas, el resto de su cuerpo estaba compuesto por varias patas, como las de una cucaracha. Lo interesante es que las patas se contraían cada varios segundos, lo que podría darnos la pista de que estos entes respiraban a través de ellas. Ennio intentó regresar con el resto de sus compañeros al interior de la mina, pero recibió lo que él clasificó como un rayo energético invisible, el cual lo hizo volar por los aires y perder el conocimiento por un largo rato. Al recuperarlo, ya no había rastro alguno de los bichos y su nave. Durante una calurosa tarde de julio de 1951, el piloto Fred Reagan disfrutaba de un viajecito corto en su avión ligero, surcando los hermosos bosques del estado de Georgia, Estados Unidos. Un extraño objeto volador no identificado se cruzó en su camino, tomándolo por sorpresa y haciéndolo estrellarse con violencia. Al recuperar el conocimiento, Reagan se encontraba en una pequeña habitación metálica, donde unos seres descritos como espárragos metálicos lo rodeaban. Por medio de telepatía, los espárragos se disculparon por haberse metido en su camino e incluso le mencionaron que en su examen médico había saltado un tumor cancerígeno que habían eliminado con éxito. Reagan, ansioso por conocer más de estas criaturas de varios metros de altura, empezó a llenarlos de preguntas, pero rápidamente volvió a perder el conocimiento. El piloto Reagan despertó sin ningún rasguño entre los restos destrozados de su avión. ¿Y quieren saber algo curioso? Si el copyright me lo permitiese, acá pondría de fondo la música de Expedientes X, porque Reagan falleció a los pocos meses de un degeneramiento en el tejido de su cerebro, el mismo síntoma que sufren quienes se exponen a niveles altos de radiación. Quizás en su intento por ayudarlo, y por medio de su tecnología, los espárragos lo condenaron a muerte. Ya saben lo que se dice, el infierno está pavimentado por buenas intenciones. Para el momento en escribir esta entrada, todavía no ordené los casos del video según el nivel del iceberg, así que no sé si ya les hablé del autor John Neal o si estoy próximo a hacerlo. Como breve resumen, y perdón si esto es repetido, Neal fue un periodista y ufólogo que trajo varios elementos al lore de las conspiraciones, como son los hombres de negro. Durante los años 70, Neal investigaba casos paranormales por todo Estados Unidos, tanto para su libro The OVNIs Operación Caballo de Troya, del cual les hablé o les hablaré más adelante, y otro llamado Las Profecías del Hombre Polilla,
Quienes conozcan lo básico del mundo de la criptozoología o de las cosas raras, sabrán que el hombre polilla es un humanoide que suele aparecerse en sitios públicos antes de que allí ocurra una desgracia. Investigando una de sus apariciones en algunos pueblos gringos, Neil se topó por casualidad con algunos misterios de avistamientos ovnis en los mismos pueblos, descubriendo que aquellos sitios habían sido visitados por el Proyecto Libro Azul tiempo atrás. El Proyecto Libro Azul fue una organización del gobierno de Estados Unidos durante el año 52 hasta el 69, que tras los sucesos de Roswell buscaban estudiar testimonios y advertencias de personas que aseguraban haber visto platillos voladores, ya que temían que fuese una amenaza para su país, tanto del espacio exterior así como de los soviéticos. Pero oyendo estos testimonios, John Neal sumó 2 más 2 y se dio cuenta que la mayoría eran demasiado bizarros o de personas que no estaban en todos sus cabales. Y por el otro lado, casos con mayor evidencia y más serios no habían sido contactados por el Libro Azul antes de su desmantelamiento. Esto llevó a Neal a 2 posibles explicaciones: o que el gobierno de Estados Unidos había creado este proyecto para ridiculizar a los ovnis, o que quizás, infiltrados como ciudadanos comunes, sus integrantes habían hecho trabajo de espía en los casos más serios, y los informes de estos se encontraban perdidos o junto al Arca de la Alianza en algún depósito del Área 51. No quiero hacer spoiler, pero creo que esta teoría pudo servir de inspiración para una serie o película que se estrenó hace poco. Si nos atenemos a esta hipótesis de varios ufólogos, los ovnis no son platillos voladores con seres del espacio exterior, sino criaturas de enorme tamaño, similares a las aguavivas como decimos en Argentina o a las medusas como dicen en Fondo de Bikini. Estos bichos, que pueden hacerse invisibles y coexisten en las profundidades de los océanos, salen cada tanto a la superficie, volando hasta encontrar alguna presa, que pueden ser vacas, caballos o incluso seres humanos, devorando parte de estos y absorbiendo sus nutrientes para luego huir a toda velocidad. Una variante de esta teoría indica que estas medusas gigantes provienen de otra dimensión, y que cada vez que visitan la nuestra atraen consigo pequeños parásitos, que conocemos como el chupacabras o los marcianitos grises, que son seres carroñeros que comen de los restos de las presas de las medusas. Esta variante también explicaría la repentina aparición de los ovnis en el cielo, al tener las medusas la habilidad de poder teletransportarse de regreso a su dimensión. La peste negra fue una de las peores plagas para la humanidad del siglo XIV, y fue entre los años 1347 y 1350 cuando la peste alcanzó su punto más crítico, mientras que en tanto regiones de Asia, así como de la India, Gran Bretaña o Italia, comenzaron a avistarse todo tipo de ovnis, con un diseño similar al de cigarrillos, los cuales emitían un gas venenoso que mataba a los animales y pudría inmediatamente sus cuerpos. En las crónicas recolectadas por algunos ufólogos italianos, la ciudad de Florencia fue no solo una de las más afectadas por la peste negra, con 60.000 víctimas fatales, sino la que más sufrió el acoso de los ovnis cigarrillos y su misteriosa neblina. Estos mismos ufólogos creen que la peste negra fue un arma química de otra raza extraterrestre, quizás para medir nuestros organismos o sistemas de defensa y salud, o en medio de una invasión fallida a nuestro planeta, detenida a tiempo por un imperio intergaláctico de varias razas alienígenas que velan por la seguridad de planetas subdesarrollados como el nuestro, imperio del cual quizás hable en un futuro iceberg de los extraterrestres. Y esto es todo hasta el momento. Muchas cosas me quedaron fuera del tintero, así que seguramente les traigo una potencial parte 2. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos. Chao.